No tengo mucho detalle, solo le- esa noche, el 2 de agosto del 99, le dije al Señor que renunciaba, que no quería nada más con Él. Fue muy fuerte frente a un templo, con conciencia plena de que Él estaba en el sagrario y la situación emocional, familiar era fuerte, entonces pues no aguanté más. Y yo le dije al Señor que renunciaba, que me iba, que no quería saber nunca nada más de Él y ese mismo día consumo drogas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de Hechos 2. Una vez más, un nuevo capítulo en este sueño que estamos teniendo junto con Osvaldo. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gio? Saludos a todos los que nos están sintonizando. Les damos una cordial bienvenida a su podcast de Hechos 2. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Nuestro amigo desde Costa Rica, Javier. Mucho gusto, Osvaldo, Giovanni, qué alegría poder estar acá en este espacio que ustedes han creado, que el Espíritu Santo los ha movido con su creatividad a iniciar Hechos 2. Un gusto estar acá. Hombre, el gusto es nuestro, ¿verdad? Tenerte en este espacio. Y yo creo que a todos los que nos están escuchando es de la misma manera, seguir escuchando y conociendo y formándonos, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido algún momento de predicación, de formación en el cual tú has podido compartir y creo que ha sido de bastante bendición, pero hoy queremos entrar más a la persona, ¿verdad? A quién es Francisco Javier Araya. ¿Qué hace, verdad? ¿Qué vive? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? O incluso lo que ya Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Entonces, como sabemos la mayoría, y yo creo que también para quien no te conozca, Francisco es de Costa Rica, ¿verdad? Allá iniciaste toda tu aventura. ¿Ahí has vivido desde que eras pequeño? O ¿cómo ha sido tu travesía? Bueno, yo soy el mayor de 7 hermanos y sí, nacimos en San José, Costa Rica, toda la vida, 100% tico, ¿no? Como suelen decirnos, pura vida. Pura vida. Es Y, correcto. y sí, pues hoy casado con Helen ya desde hace 2 años y prácticamente 11 meses y 4 días de casado. Y vivimos en la zona de Pérez Celedón, se le llama acá, es por la zona sur de Costa Rica. Acá es donde estamos residiendo actualmente. Pero sí, costarricense, desde de este país, donde el Papa Francisco ha dicho ya en varias ocasiones que el mejor café del mundo, ¿no? Lo queremos probar, ¿verdad, yo? Bueno, tienen que No. venir por acá. Sí. Mira, ustedes tienen el mejor café, pero nosotros tenemos los mejores tacos. Ah, eso sí, cierto, cierto, confirmo. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Javier. Pues bueno, y precisamente, bueno, ya dijiste, mayores 7 hermanos, casado, también lo has compartido muchísimas veces, ¿no? Católico, renovado. ¿Cómo fue eso, no? Porque sabemos que, pues bueno, el día de hoy actualmente te dedicas 100% a la predicación y es que parte de un sueño, ¿no? Que tú tuviste, que metiste de mente, corazón y manos. Pero ¿cómo surgió, no? ¿Cómo fue tu llamada? ¿Cómo entraste a la renovación? ¿Cómo fue surgiendo todo esto? Pues yo pienso que en la familia, mi papá tuvo una experiencia de conversión muy fuerte. A él el Señor lo encontró estando en prisión. No, las raíces familiares mías son bien complicadas, ¿no? De parte incluso desde mi madre y mi papá, las raíces de antepasados. Eh, y pues mi papá tuvo una experiencia de conversión estando en prisión. Él salió, conoció a mi mamá, se casaron. Y entonces, desde siempre, desde que se casaron mi papá y mi mamá,
sobre todo más mi papá, siempre involucrado en la renovación carismática. Entonces, en resumen, de niño, adolescente, crecimos en este ambiente de iglesia, de los encuentros, mi papá llevándonos a mis hermanos, hermanas, a mí, a los retiros, congresos. Somos los primeros 6, somos seguidos con un año de diferencia. Entonces, imagínense, un año de diferencia a los primeros 6 hijos. Sí. Pues era una pandilla aquello, ¿no? Y, No te aburriste en ningún momento, no creo. pues éramos muy inquietos, ¿no? Los 3 mayores, somos los 3 primeros hombres, después vienen 2 chicas, viene el menor de los hombres, David, y hubo una pausa ahí de mis papás, compraron televisión y nació Mariana, que es la menor. Entonces no crean que éramos unos angelitos, ¿no? Cuando andábamos en los encuentros y convivencias, ni siquiera fuimos moraguillos, a pesar de que mi papá Sí. nos insistió varias veces. Éramos muy inquietos, pero pues la semilla de la fe se planta, ¿no? De alguna manera. Podríamos decir que ahí empezó, porque yo recuerdo así de niño como chispazos, donde como que llegaba Dios, ¿no? Al corazón, pronunciando mi nombre, pero una experiencia así ya más fuerte, más consciente, sería hasta los 16 años. Hasta los 16 años, después de algunos años de adolescente, donde sí entré en una rebeldía, ¿no? Con Dios, con lo que me habían inculcado mis papás. En enero del 98 tuve mi primera experiencia en un grupo de jóvenes carismáticos allá en San José, Costa Rica. Ahí inició todo. A los 16, dices. A los 16 años, sí. No, yo en el 98 tenía 1 año de edad apenas. En el 98 yo tenía 3 apenas, ¿verdad? Pues sí, ya se darán cuenta, ¿no? Recién cumplí el 1 de octubre 40 y 40 años. Y bueno, eh, ahí empezó, fue una experiencia muy fuerte. Incluso yo llegué a ese grupo de jóvenes obligado y por un primo que llegó a mi casa a invitarme, yo no quería ir, pero al final accedí a ir. Yo en ese tiempo, la rebeldía que a mí me dio en la adolescencia fue la música rock, cuando había buenas bandas de rock, ¿no? ¿Qué grupos escuchabas, brother? Guns N' Roses, era la época de Aerosmith, Metallica, todas esas bandas de los 80s, 90s, que pues ya no hay como esas, ¿no? Sí, claro. Y incluso en el 97, 98, yo me metí tanto en ese mundo que no era solo un hobby, o sea, se convirtió para mí en un proyecto de vida, se los digo así en serio. Mi proyecto de vida, yo leía de las bandas, revistas, llegué a tener un programa de radio ahí en donde yo vivía, había una pequeña emisora de radio donde hacía un programa de radio sobre rock, sobre bandas y todo esto. Y mi proyecto de vida era cumplir 18 años, irme de la casa, dejarme el pelo largo, hacerme tatuajes, meterme en el mundo del rock. O sea, era toda una pasión, toda una pasión. Y en el 97 estaba en auge este tipo Marilyn Manson, Sí, sí, sí. Sí. 97-98, que era mi ídolo. En aquel momento fue cuando llegó Jesucristo, ¿no? Cuando escuchaba día y noche el disco Anticristo Superestrella, era el segundo disco de Marilyn Manson, vean el nombre, ¿no? Eh, eh, precisamente después de una noche, de viernes a sábado, de pasar escuchando ese disco, Anticristo Superestrella, que es muy pesado, yo estaba metido ya en otra cosa, ¿no? Tenía otra mentalidad contraria a la iglesia. Dios, gracias a Dios, Él me libró, porque ya tenía algunas ideas, ¿no? Locas que esta música me estaba metiendo. Estuve a punto de jugar, recuerdo, la Ouija, influenciado por esta música, ¿no? Hacia el ocultismo, pero gracias a Dios nunca no lo hice, ¿no? La llegué a ver, pero
no di el paso. Y una noche madrugada de estar escuchando este disco, Anticristo Superestrella, el sábado en la tarde, pues me encuentro con Cristo. O más bien Jesucristo me encuentra a mí, los caminos de Dios, ¿no? Y fíjate que es algo bien, bien interesante ahorita que compartes, porque decías que esto pues ya era un sueño, era un proyecto de vida tuyo. Y a veces también pues algo que nos sucede también, creo que a muchos en esta parte, es que cuando a veces uno tiene un sueño, ¿no? Un deseo, pues tal vez no necesariamente de Dios, ¿no? Es tal vez más personal, lo que uno se imagina, pues Dios pues se mete, ¿no? Te salva tal vez en el último paso o en el último instante, precisamente porque a veces esas cosas te van a llevar a tu próxima, a tu misma destrucción, ¿no? A tu destrucción espiritual. Y es algo que, pues, que a ti te pasó precisamente, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Es propio del ser humano, decía San Juan Pablo II en una ocasión, que es propio de la condición humana, del ser humano como tal. Dejemos a un lado si es cristiano o no es cristiano, el buscar, ¿no? Lo absoluto, el sentido, la plenitud de la existencia, el plantearse, ¿no? Esa visión de plan, de proyecto hacia futuro, ¿no? Es propio de la naturaleza humana, y quien no se hace proyectos y planes de vida, pues termina viviendo sin identidad, sin perspectiva de futuro, cayendo en la, qué sé yo, en la masificación, en la manipulación, en ser alguien que vive solamente desde lo que los demás le digan o dependiendo de lo que piensen los demás de él. Pero Dios es el que llega y transforma, ¿no? Toda esa fuerza que está en ti y le da un propósito mayor, como San Pablo, ¿no? Que iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y Pablo era un apasionado por la ley, por la escritura, por los profetas, por su religión. Jesucristo le sale al encuentro y no le cambió el trayecto, o sea, él siguió a Damasco, pero ya no como perseguidor de los cristianos, sino ya como un futuro apóstol, ¿no? Ese Sí, es el claro, Señor. ¿no? Y como compartes, ¿no? La importancia de tener un proyecto, ¿no? Y ahorita que lo compartes de San Pablo, pues yo creo que podemos verlo. Él tenía un trazado, una ruta, ¿no? Y en su momento, pues cuando Dios, o Jesús más bien, ¿no? Lo tumba del caballo, ¿no? Y esa perspectiva cambia completamente, ¿no? Que yo creo que lo podemos asemejar con tu caso, ¿no? Yo tengo un hermano precisamente que escuchaba la música rock, un hermano de carne, de sangre, y justamente, ¿no? También como de tu edad, de hecho yo soy el más chico de casa, y él también, ¿no? Escuchaba estas bandas, incluso hasta Slipknot, ¿no? Y bandas un poquito más, más fuertes, ¿no? Pero en tu caso, el Señor te sacó de eso y ahorita que hablabas de Marilyn Manson, y al día siguiente, ¿no? Que tienes tu encuentro con Jesús, pues hubo un cambio, ¿no? Y hubo todo un avance, hubo algo que transformó tu vida y bueno, el resto yo creo que muchos lo hemos podido experimentar cuando tuvimos un encuentro real con Jesucristo. Pero hacia donde yo quiero ir es, ¿en qué momento tú te diste cuenta o sentiste que tu rumbo de vida iba a ser distinto, incluso al de la mayoría de laicos? O sea, ¿a qué me refiero concretamente? Con tu llamado a la predicación de tiempo completo, ¿no? ¿En qué momento tú sentiste que era lo adecuado o que era lo que Dios quería, incluso que era un sueño tuyo o cómo fue desmenuzándose toda esa parte? Fíjate que, como te decía, tengo recuerdos por utilizar esta expresión, de chispazos en mi niñez y adolescencia. Recuerdo en mi niñez ver en una ocasión a mi papá predicar, y yo me senté a escucharlo. Hasta recuerdo la predicación de aquella noche, habló de Génesis 3 y del pecado, y yo decía, wow, o sea, me detuve a escuchar a mi papá y un dije, quiero predicar. Pero no fue que tuve una experiencia profunda, yo salí y pues al rato se me olvidó eso y seguí siendo el niño que era, ¿no?
Después de adolescente tuve algún momento así como es. Pero cuando lo supe, eh, pues desde el primer momento, desde el primer encuentro con Jesús, ese enero del 98, yo llegué a mi casa y eran cassettes todavía, ¿no? Cassettes. Ya hay generaciones que no saben ni qué es un cassette. A mí sí me tocó todavía. ¿Sí viste cassette? ¿Joanny ha visto un cassette? Sí, ¿no? Sí, sí, sí lo he visto, sí, sí, sí. Ok, ok. Por mis abuelos principalmente. No, ya Bueno, que yo los utilizara, pero sí, sí los he visto. Y yo tenía una colección de cassettes de 4 años y pasé toda la noche destruyendo los cassettes. Los quebré todos y los iba tirando a un basurero a la par. A mí me nació eso, porque era más grande lo que encontraba o a quien encontraba que lo que dejaba. Cuando Jesús es tu luz, ya el mundo no te deslumbra, ¿no? Y desde el primer momento eh, entendí que mi vida era para Él. Y a las pocas semanas, conforme empecé a caminar, sí tengo un recuerdo muy claro de que un día estaba en mi habitación, en el año 98 estaba empezando, y se veían unas grandes montañas allá donde viven mis papás frente a la casa. Y yo estaba leyendo un libro de unos misioneros combonianos y me detuve a contemplar las montañas desde la ventana de la habitación y recuerdo que esa vez le dije al Señor que quería dedicarme a la evangelización y recuerdo decirle, llévame más allá de esas montañas, ¿verdad? A donde tú quieras, a predicar tu palabra. Siempre hubo un llamado muy fuerte en el corazón a la evangelización. Y un signo de ello fue que cuando yo tuve mi experiencia en el 98, yo no tuve una experiencia muy emocional, muy sensible, no lloré, no tuve un descanso en el espíritu, no tuve una experiencia así. Simplemente llegué a mi casa y era otro, radicalmente otro. Pero sí surgió un amor y un hambre muy grande por la escritura, por la Biblia. Y conforme empecé a meterme en la escritura, el deseo de evangelizar, incluso en un principio pensé que mi vocación sentía que, bueno, entonces si es esto, pues me voy para el seminario. Me Sí, de voy hecho de creo que cura. esa parte, ese sentimiento, bueno, en lo personal también, lo pasé, ¿no? Y de hecho sí me fui en su momento a un preseminario para poder discernir mi vocación y yo creo que es parte importante también de nuestro crecimiento y pero todos estamos llamados, ¿no? A estar con Dios. Tal vez no del sacerdocio, cada quien tiene su vocación, pero así estar con Dios en la vocación que Él nos ha dado, ¿no? Entonces es algo que sí, creo que la mayor parte hemos pasado. Perdón, Javier, No, adelante. no, para nada, no, excelente, Giovanni. Sí, es parte de esas edades también. O sea, yo tenía 16 años. Uno todavía está definiendo muchas cosas. Pablo lo resume en Filipenses 2:13. Pablo dice, Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. El querer, el deseo, la inquietud y, y ese deseo, esa inquietud, pues también él da la gracia de hacer, de actuar, ¿no? Es decir, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros, pero tenemos que asumirlo conscientemente y ponernos en camino. Pero ahí no termina todo, es decir, yo después tuve una experiencia de alejamiento del Señor. em, ya había empezado incluso a servir, a evangelizar, ahí en los grupos de oración de la parroquia, a predicar, pero en el 99, como año y unos 8 meses después, tuve una experiencia de alejamiento muy fuerte por varias situaciones que, que lo resumo por el tiempo, ¿no? En el 98, 99, yo les conté que mi papá siempre estuvo en la renovación. Bueno, casualmente, cuando yo inicié en la renovación, cuando yo empiezo el caminar, mi papá no está, mi papá sale del servicio por razones económicas y de trabajo, pero eso lo llevó a alejarse y hubo una crisis familiar en el año 99 muy fuerte.
Mi familia casi se destruye, gracias a Dios, pues no fue así. Pero yo tenía en el 99, 17 años, en agosto del 99. Todavía estaba bien joven. El Señor me llevó bien acelerado en su proceso. Estaba bien metido en la renovación, porque eso es importante. O sea, Dios nos pone planes, proyectos, pero Dios cumple lo que promete para quien se compromete y quien le pone ganas, o sea, quien le pone manos a la obra. Y yo me metí de lleno a formarme, a leer, y qué curso aquí, retiro allá. Y bueno, sin embargo, en agosto del 99 tuve una experiencia de alejamiento en las drogas. No me detengo en mucho detalle, solo le- esa noche, el 2 de agosto del 99, le dije al Señor que renunciaba, que no quería nada más con Él. Fue muy fuerte frente a un templo, con conciencia plena de que Él estaba en el sagrario. Y la situación emocional, familiar era fuerte, entonces pues no aguanté más. Y yo le dije al Señor que renunciaba, que me iba, que no quería saber nunca nada más de Él, y ese mismo día consumo drogas. Del 99 al 2005 viví ese proceso de adicción, de un ir, de venir, de inestabilidad, de varias cosas, pues fuertes. Pero al final, mira, cuando Dios te llama, mi papá una vez me dijo, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Sí, lo entendemos Por también. su llamado. Sí, sí, Y sí. San Pablo dice en Romanos 11:26 que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Es tremenda esa palabra. Y el llamado de Dios es irrevocable. O sea, Dios no se impone, se propone. Dios no obliga, invita. Y tampoco, pues en el cristianismo no creemos en la predestinación para nada. Hay un libre albedrío. Pero lo que quiere decir San Pablo en el contexto en el cual escribe ese capítulo 11 es, Dios eligió a Israel y nunca se echó atrás con Israel como su pueblo. Dios nos elige a nosotros y Él no se echa atrás con nosotros. Su llamado y lo que Él dio incluso, no lo quita, no lo quita. Que uno puede desviarse del camino en algún momento, que Dios quizás te iba llevando por aquí y tú te fuiste como Jonás, ¿verdad? Por otro lado, puede pasar, pero el proyecto y el sueño de Dios para ti, el Señor, como dice el Papa Francisco, sabe más de levantadas que de caídas, sabe más de salvación que de condenación, sabe más de futuro que de pasado, sabe más de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Y bueno, viví esta experiencia de alejamiento y en el 2005 volví a tener una experiencia que me reenfocó hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, pasaron 6 años, brother. Como 5 años y unos meses, pero en esos 5 años yo algunas veces eh, intentaba regresar a la iglesia, incluso regresaba a las comunidades, a los grupos, pero en el fondo todavía no quería cambiar, ¿no? Por eso volví a recaer en las drogas, volví a recaer. Durante ese periodo fue esa inestabilidad de incluso volver a la iglesia, estar bien unos meses, recaer, dejar trabajos, estudios, iniciar muchas cosas y, en fin, un tiempo terrible, ¿no? Eh, Cuando yo digo, ¿hace cuánto le sirves al Señor? Yo digo, pues desde enero del 98. Y no quito esos 5 años porque todo Dios lo hace parte del proceso, ¿no? Y en esos 5 años yo estuve también como tratando de salir o volvía incluso a la iglesia, incluso hasta predicar, y volvía a recaer. O sea, el que ustedes ven aquí fue bien difícil en su momento, hasta dentro de ese contexto en el que estaba, ese pedacito de iglesia, pues sí, lo reconozco. Fui hasta motivo de escándalo. Yo recuerdo una vez caminando por mi barrio, por la colonia, que me topé, venían unas chicas con su mamá y nunca olvido ese momento cuando una de las chicas me vuelve a ver y pues yo ya totalmente transformado, ¿no? Es en el mundo. ¿Eh?
y la chica dijo en voz alta, mira mamá, el que predicaba. El que predicaba, ¿no? Así como escandalizada, ¿no? Porque pues andaba en la calle como... siempre fui medio ambicioso, ¿no? En el mundo fui como muy ambicioso, siempre aspiré a más, ¿no? Como que siempre tenía esa inclinación a más. Y en el mundo de la droga, pues también fue eso, ¿no? Yo, mientras estuve en el mundo de la droga, yo decía, yo no, nunca voy a llegar a ser como aquellos, ¿verdad? Como un indigente, un habitante de la calle, ¿no? Como que uno buscaba mantener un nivel, incluso en algún momento pensé, voy a ser el Chapo Araya, ¿no? De Costa Rica. Pero aquí viene, bueno, no sé si aquí quieren preguntar algo, pero aquí hay una aplicación que viene a mi mente cuando nosotros pensamos, cuando hablamos de proyectos, de los sueños de Dios para nuestra vida, porque alguna gente, de hecho, ayer estaba predicando con mi esposa un retiro en una diócesis acá de Costa Rica de jóvenes, un retiro que se llama Centinelas de la Mañana, no sé si ustedes lo han escuchado, que se dio hace ya años atrás a nivel latinoamericano. Se los recomiendo para que lo retomen con los jóvenes de la diócesis, es Sí, sí, buenísimo. sí. Sí, claro que sí. Y un tema de proyecto de vida. Y ayer hablábamos de esto precisamente con Helen. ¿Y cuánta gente lleva en la iglesia escuchando, Dios tiene grandes planes para ti, Dios tiene grandes proyectos para ti? Y llevan 5, 10 años escuchando esto y no han descubierto cuáles son esos planes o proyectos o sueños de Dios para su vida. O los han tenido claros en su momento, pero no han asumido pues las actitudes necesarias, los pasos, porque Dios no va a hacer todo por nosotros. Pero bueno, en resumen, para, por si hay alguna pregunta, para cerrar esta parte, ¿no? Del alejamiento. Llego en el 2005, me gano una beca, todo incluido, alimentación, hospedaje, a una correccional, ¿no? A un centro, a un centro de rehabilitación. Pero vean lo que es el Señor. Para mí la renovación carismática, yo de verdad la amo. Y no ha sido una etapa de la vida, sino que ha sido vida en cada etapa. La renovación, Jesucristo. Y la renovación carismática, como que siempre el Señor de alguna manera me ha ligado a la renovación. Y a ese centro donde yo estuve se llama Teen Challenge, Desafío Juvenil. Lo fundó un pastor en Nueva York llamado David Wickerson. No sé si han escuchado de El Puñal y la Cruz o Corre Nicky Corre. Sí, claro, sí. Ese libro, El Puñal y la Cruz, se leía en los inicios de la renovación. Cuando yo llegué a ese lugar, yo tuve una experiencia dentro de la primera semana, una madrugada que me levanté y tenía una crisis y me quería ir de ahí y terminé leyendo un versículo bíblico. Tuve una experiencia de Dios personal en horas de la madrugada. Me acosté y cuando me desperté, totalmente otro radicalmente otro. Y recuerdo que yo no quería estar ahí la noche anterior. La crisis era porque me quería ir. Había que estar 18 meses ahí internado. Entonces mi papá me había exigido que tenía que estar todo el tiempo si quería recuperar la familia. Yo había hecho mucho daño. La cuestión es que yo veía aquello como cadena perpetua, ¿no? O sea, 18 meses. Pero tuve esta experiencia. Al día siguiente, recuerdo que me dije a mí mismo muy claramente, Javier, si usted quiere lograr algo en la vida, tiene que terminar este proceso. Y casualmente, el Señor es tan bueno, ¿no? Era de 18 meses. Entro y en menos de un mes los directores redujeron el proceso a 13 meses. Le quitaron 5 meses, entonces estuve 13, ya no 18. Y lo terminé. Y desde esa madrugada hasta el día de hoy, pues el Señor en el camino fue planteando sueños, metas, proyectos, que para gloria de Dios, muchos de esos los he visto realizarse en el proceso. Otra palabra importante, en el proceso. Así que hay gente que quiere ver las promesas de Dios realizadas en su vida, pero todo lo que inician nunca lo terminan.
hasta un curso en la iglesia, lo inician y no lo terminan. Entonces, ¿cómo vas a querer ver las promesas de Dios realizadas en tu vida si todo lo que inicias nunca lo terminas? Y es parte importante de los procesos, ¿no? De poder vivir estos acontecimientos de nuestra vida. Yo, la verdad, yo me quedo muy impactado porque la predicación creo que es algo que está muy ligado a ti. Yo creo que este podcast terminó siendo una predicación tuya. Ay, Dios mío, hablo mucho yo, ¿verdad? No, pero todo muy fundamentado, ¿no? En la experiencia de la vida en el espíritu. Yo creo que es algo realmente que toca fibras sensibles. Digo, yo ahorita te escucho y a pesar de que ya lo había leído en algún momento, ¿verdad? Recordarás cuando me pasaste los PDF, pues ahorita es algo que impacta, ¿no? No sé, Gio, pero es algo realmente fuerte y yo creo que de ahí es historia, ¿no? O sea, lo que el Señor hizo, porque yo me acuerdo que la primera vez que te vi fue en la avanzada del 2014 en Querétaro. Querétaro. eh, y dije, wow, no sé, yo cuando te escuché predicar allá y ahorita que tú me cuentas todo esto, no sé, o sea, en aquel momento yo no hubiera creído, ¿no? Toda esta historia, ¿no? Todo este testimonio, ¿no? Sí, sin duda. Y aparte algo que bien comentas es de que uno va viendo cómo se cumplen las promesas de Dios en el proceso, como tú bien dices, ¿no? Porque a veces, y de hecho, bueno, para poder iniciar con este proyecto que tenemos de Hechos 2, pues por ahí lanzamos unas preguntas y a veces es mucho el temor o lo que a veces tenemos uno cuando uno tiene proyectos es que queremos ya ver actuar las cosas, ya las cosas realizadas, ¿no? Y eso es lo que nos detiene a veces, pues, para poder iniciar, porque, no vemos nada, no vemos avance, no vemos las promesas de Dios aquí, ¿no? Pero algo que bien dices es en el proceso, ¿no? Y me quedo también con lo que dices, ¿no? Dios cumple lo que promete con quien se compromete, o sea, eso es algo fundamental. Y Javier, yo quisiera preguntarte, bueno, ya ahorita que el Dios cómo te ha rescatado, cómo te llamó, sabemos que pues no fue fácil, hubo momentos muy, muy complicados y bien dices, empezaste a tener muchísimos proyectos, muchísimos sueños a lo largo de este camino que se han ido cumpliendo. Eh, del proyecto Sin Castidad ni Santidad, proyecto Timoteo, muchísimas cosas. También tu proyecto ya como pues predicador de tiempo completo. En estas circunstancias o en estos proyectos principalmente, yo recuerdo una publicación tuya, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero fue, creo que a final de año, no recuerdo, creo que se fue hace 3, 4 años, donde decías, ¿no? Tantos años sin recibir aguinaldo, sin recibir, no recuerdo Sí, 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 exactamente, esa sí me frase recuerdo, yo me ¿no? acuerdo que la vi reciente, ¿no? Y también de una ocasión que creo que fuiste a Roma y regresaste a Costa Rica y con lo justo, ¿no? De dinero y todo esto. Tal vez esta situación económica ha sido tal vez una cuestión de, tal vez no de poder desanimarse, pero tal vez de preocupación a lo largo de tu vida, ¿no? Principalmente ya en este servicio de predicación al 100%. ¿Cómo ha sido ese proceso en este sueño, en esta decisión que tú tomaste? ¿Ha habido momentos de complicación? ¿Te has desmotivado? ¿Has dudado incluso tal vez no de dejar de predicar, pero sí del 100%, conseguir otro trabajo? No sé, ¿qué es lo que ha pasado en este proceso, en esta parte? Bueno, en el 2005 tuve esta experiencia, salí por el 2006 y pues me integré inmediatamente a la renovación carismática. Vea que cuando el Señor llama, yo salí, por ejemplo, un domingo de Teen Challenge. Ya ahí, como mi experiencia había sido tan fuerte, a los pocos meses, yo era un interno, pero ayudaba en el centro, casi que daba terapia a los muchachos, como era mucha terapia ¿Qué te digo? Que espiritual. eso está muy ligado a ti, brother. Terminé predicando ahí mismo en el centro, ¿verdad? Haciéndome amigo de los pastores, porque era evangélico y siempre me respetaron como católico y yo con mi Biblia de Jerusalén y siempre, y fue una etapa maravillosa, de verdad que fue lindísima, Teen Challenge, uno de mis mejores recuerdos. Salí y al domingo siguiente
mi papá me dice, acompáñenos. Él estaba coordinando la diócesis, la arquidiócesis de San José, y tenían que dar un retiro en una diócesis. Yo solo fui a acompañarnos. Llevaban su equipo de predicación. Y recuerdo que había un obispo que tenía que ir a predicar, celebrar Eucaristía, y era como 2 horas y media o casi 3, digámoslo así, de vacío en un programa, en una agenda, porque el obispo al final dijo que no iba a llegar, que no podía llegar. Yo creo que se reúnen y dicen, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y alguien dijo, bueno, que predique Javier. Y me pusieron a predicar ahí, Clásico, ¿no? terminé predicando y orando. Que predique el que va de colado, ¿no? Y yo solo iba a ver, venía recién saliendo del centro, en fin, no estaba pues mal, digamos, en esa parte espiritual, pero tuve que asumir un proceso en la parte humana. O sea, es que hay que ver la integralidad. Y del 2006 saliendo en adelante fue ese proceso de retomar, ahora sí, trabajo, estudio, terminar ciertos estudios, estabilidad emocional, la autoestima, trabajar esa parte junto al servicio. Y yo di el paso hasta el 2010, en octubre del 2010. Con esto de los laicos a tiempo completo, pues hay que tener un proceso de discernimiento. A veces no es lo mismo dedicarse como laico a tiempo completo en una congregación que te respalda, digámoslo así, religiosa, un instituto eh, religioso, una organización donde tengan esa modalidad de laicos completos, laicos, perdón, a tiempo completo como misioneros. A veces es distinto ya en un movimiento laical como la Renovación, pero donde no es común. Entonces, eh, después de casi un año de discernimiento, en octubre del 2010 di el paso, di el paso. Y eso sucedió estando yo en la oficina, yo trabajaba en un banco. eh, Mi jefa me sentó y me dijo, oye Javier, yo siento que tú no eres para estar acá. Nunca olvido esas palabras. Carla Giles se llamaba mi jefa, se llama. Yo siento que tú no eres para estar acá, que tú eres como para algo más. Y esas palabras fueron las que, fíjense, no fue nadie en la iglesia, fue en el trabajo. No fue un sacerdote, no fue un director espiritual, fue en un hecho en mi trabajo donde yo discerní, sí, esta es la confirmación. Pero claro, venía yo casi un año en oración, buscando la dirección, leyendo los signos, los acontecimientos, y ese signo, ese mismo día, pues mi jefa, incluso para ayudarme económicamente, dice, bueno, yo te despido con responsabilidad patronal, es decir, para que tengas un dinero que puedas ayudarte al inicio. Yo tenía 4 años y resto de trabajar ahí. Al inicio, pues sí, fue difícil, sobre todo el comienzo. Recuerdo en el 2011 a finales que tuve una crisis, y yo decía, quedé con las puertas abiertas en el trabajo. La jefa me dijo, si tienes que regresar, regresa. Y yo recuerdo que estuve a punto, porque sí tenía mucho trabajo en el país, pero bueno, en lo económico eh, era una parte ¿no? que tocaba, y yo nunca he cobrado por predicar, nunca, pero sí, pues generalmente una ofrenda voluntaria a las personas, pero en casa, ¿no? En tu propia casa, en Costa Rica, pues la gente no comprende mucho eso, entonces yo podía estar predicando al norte, al sur, al este, al oeste, a tiempo y a destiempo, pero no en todas las comunidades. Al principio comprendían tu llamado y sí, mira Javier, ayúdate con los pases, toma una ofrenda. Y yo Sí, que decía, pasa no. mucho, es la realidad de nuestra iglesia. Y fíjense que pasó lo siguiente, y así es como el Señor fue guiando el camino cada vez más, confirmando. En el 2011 tuve una crisis como en noviembre, diciembre, no, noviembre. Y recuerdo que en diciembre o a finales de noviembre, no. La cuestión es que recibo 2 correos así de golpe. Cuando yo estaba pensando dejar y seguir como todos los demás, recibo 2 correos, uno de Honduras y uno de Paraguay, y eran invitaciones a predicar. Así, cuando estaba en la crisis, recuerdo que me invitan a Paraguay a un retiro nacional de jóvenes, y a Honduras también a un retiro nacional de jóvenes.
Y pues ahí entendí, ¿no? Que el Señor me decía, sigue, ¿no? Sigue, sigue, espera, sé paciente. Esta parte, esperar, esperar es muy importante. Y así fue el proceso. En el 2011 me involucré mucho con los jóvenes y terminé súper involucrado con los jóvenes en el país, en la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes. Coordinaste la Secretaría Latinoamericana, ¿cierto? Fue algo tremendo, ¿no? El Señor a mí siempre me llevó así como acelerado, no sé qué sería, pero es que yo también, o sea, uno tiene que planear, uno tiene que organizarse, uno tiene que tener elementos para realizar un proyecto de vida en cuenta, ¿no? Como el tiempo, la realidad, eh, eh, mis talentos, las capacidades que tengo, qué me apasiona, en fin, muchas cosas, pero hay que arriesgarse. Eh, yo creo que eso es lo que me ha ayudado un poquito, ¿no? Que fui muy arriesgado eh, y, eh, y saber esperar, ser paciente, ¿no? Cuando fui a México en el 2014, en ese ENGES de Querétaro, Sí, lo recuerdo. fíjate que como un año antes, un hermano en Paraguay, o creo que más, un hermano en Paraguay me había dado una palabra, esto nunca lo he compartido, ¿no? Y me dijo, Javier, no sé, pero yo tuve esta imagen, yo te vi y vi la bandera de México a tu lado. Ya. Yo no sé qué será, si es que el Señor te va a llevar a México, qué, o algo así. Hasta ahora comparto esto, nunca lo había compartido. En exclusiva. Exclusiva para Hechos 2, brother. Y yo lo guardé en mi corazón, porque hay palabras que tú tomas y las guardas en tu corazón y hasta ahí. Y sí, en algún momento me hablaban de predicadores, evangelizadores. También el Señor me fue madurando en la visión como predicador, ¿no? Al principio yo tenía esa visión de predicador así de saco y corbata. Y no, el Señor me fue cambiando toda esa visión, purificando las intenciones también. Y, y sí, en algún momento pensé, wow, sí, me gustaría ir a predicar a México. No en el sentido de fama, o no, sino, wow, Señor, me encantaría, ¿no? Y en el 2014 fue la primera vez en Querétaro. Y Pero después de el ahí fue, 2014 fue de muchísimas visitas después a México, ¿no? 2014, wow, fue 2015, ¿no? increíble. Fue Y increíble. eso Después hablado de de ahí, eventos nacionales, ¿no? Porque te empezaron a invitar en las diócesis también. después de ahí fue como un efecto dominó. Recuerdo que ese mismo año fui a Ciudad del Carmen, a Torreón, a Zacatecas, a Aguascalientes, a, a Querétaro. Y 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 fue yo bromeaba con algunos amigos, ¿no? Ustedes conocen a Omar Guzmán, y Omar Guzmán siempre me hacía bullying, ¿no? Y bromeaba y decía, no, pues este brother conoce más México que yo, dice. Y vino la pandemia, y de hecho la última vez que fui a México fue en diciembre, poco antes de casarme, como una semana antes de casarme o 15 días antes. Aquí. Fue cuando viniste, ¿no? Aquí a ¿Viste a Cuernavaca. Cuernavaca? Fui a Cuernavaca con Luis Viniste en Francisco, noviembre. recuerdo. Con Luis Francisco. Sí, Exacto. Sí. Y no, más bien, perdón, sí, antes de casarme fui a Cuernavaca, sí, en 2018. Sí, cierto. Así es, Sí, en 2018. Sí, con Luis sí. Francisco, con nuestro amigo que oramos por él, ¿no? Ustedes saben que él está en el hospital, no sé si Claro, sabían. sí. Y bueno, como a los 15 días ya me casé, ¿no? Sí, de Y hecho fue así, yo mi creo que esposa ha sido un pilar, especial. ¿no? Un apoyo. Ella ya me comprende un poco más, obviamente siempre hay diálogo, pero yo recuerdo, no, voy de misión, ¿no? 15 días antes de casarme, ¿no? Y la última vez que fui a México fue en diciembre del 2019 a Chiapas y se vino la pandemia, ¿no? De hecho, cuando se vino la pandemia, en marzo, abril, yo tenía una salida a México y pues ya de marzo a la fecha no
no he vuelto a salir del país, solo hasta ahora en octubre que fui a Estados Unidos, pero esperamos algún día regresar a México, ya hacen falta los No, tacos. pues creo que hablamos de una gran travesía, brother, ¿no? O sea, creo que es muy impactante y yo creo que va a ser incluso de mucha bendición para todos quienes en este momento pues están escuchando compartir, porque aparte se siente, ¿no? Cuando uno lo comparte con la alegría y todavía con con todas las fuerzas, ¿verdad? Como si trajeras toda tu mente y volviera a pasar, ¿no? Entonces, es de mucha bendición. Yo ya para poder ir cerrando este momento, bueno, faltan más cosas por ahí por tocar, pero yo creo que si Claro. tú gustas, ¿verdad? Podemos invitarte en otro momento, poder compartir un poco más, por ejemplo, sobre la familia, ¿verdad? Ahorita una nueva etapa, porque es distinto ser evangelizador de tiempo completo como soltero, ahora como casado, ¿no? Digo, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Que podemos seguir conversando. Sin embargo, a mí me gustaría cerrar este momento, a excepción de que Gio diga otra cosa, pero tú hablabas también hace un momento sobre que hay hermanos, ¿no? Que llevan 5 o 10 años que están escuchando, ¿no? Que se van a cumplir las promesas de Dios en tu vida o que las promesas ya vienen, ¿no? Espera, confía y pasa el tiempo, los hermanos se cansan, empieza a haber frustración incluso. ¿Qué le dirías a cada uno de estos hermanos que posiblemente haya alguien que ahorita esté pasando esta situación y esté escuchando este podcast y que tú puedas decirle algo, ¿no? O sea, ¿qué le dirías, no? Ese hermano, ya vimos, ¿no? La parte de los procesos que son importantes, pero cuando llega la frustración, brother, ¿qué podrías compartirle a cada uno de nuestros seguidores para que puedan estar en esta situación? Pues bueno, que el Señor, si algo quiere, es nuestra felicidad. Yo he venido para que tengan eh, vida y vida en abundancia. Y para concretar esto, ¿no? Em, hay varias preguntas existenciales que debe hacerse la persona. ¿Quién soy? Es la primera. Santa Catalina de Siena decía que lo siguiente, Santa Catalina de Siena decía, es por el autoconocimiento que llegamos al verdadero discernimiento. Es decir, por el autoconocimiento, es decir, quién soy. Eh, Desde ahí tendremos más claro qué hacer, hacia dónde ir. Entonces yo le diría a alguien que tiene este problema o esta situación en la vida de sentirse todavía como perdido, como que las promesas de Dios en mi vida, ¿qué? Y como dándole vueltas a la glorieta, les dicen en México, ¿no? Glorieta, decimos en Costa Rica la rotonda, pues hacer un alto, quién soy, entrar en sí mismo y desde ahí te aseguro que, que va a haber más claridad acerca de qué debes hacer y hacia dónde ir. San Agustín también decía, conocerse, aceptarse, superarse. Él utilizaba estas tres palabras. La primera, conocerse. La segunda, aceptarse, aceptación de la historia, aceptación de lo vivido, aceptación incluso de los errores, de las equivocaciones. Y aceptación no es sinónimo de resignación, de asumir una actitud de derrota, sino de aprender de lo vivido y levantarse y superarse. Y algo importante, la oración. Y otro elemento, yo creo que hay que concretar los planes y proyectos en la integralidad de tu vida. O sea, la espiritualidad, la espiritualidad abarca todas las dimensiones de la vida, familiar, académica, laboral, afectiva, sexual, social, recreativa, de matrimonio, de noviazgo, la integralidad de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Bueno, ¿y qué es la vida? Pues la vida es esto que he dicho. La vida es la familia, la vida es el trabajo, la vida es el estudio, la vida es la relación con los demás amigos, la relación con la comunidad,
La vida es Dios, por supuesto, en el centro. Todos estos elementos. Piensa en tu vida integralmente y, y concretiza los proyectos y sueños que vengan a tu corazón en el estudio, en el trabajo. Concretiza sueños, concretiza proyectos. Y por último, se me iba algo, ¿verdad? Viene a mi corazón, ¿no? Que quizás hay jóvenes, y yo me he encontrado con muchos jóvenes de 30 para arriba, ¿no? 35, por ahí, ¿no? Les dicen en México chavorrucos, ¿no? Sí, sí, sí. Nos están escuchando, por cierto. Y me he encontrado mucho esta situación. De hecho, hace poco hablaba con un amigo, ¿no? Con mi hermano, tiene ya 35 para arriba. Y yo le decía, brother, pero ¿dónde te ves dentro de 2, 3 años? O sea, ya no tienes 15, brother. Y llega un momento en que hay que dejar de estarle dando vueltas a la glorieta. Hay gente que está dándole vueltas a la glorieta, a la rotonda, decimos en Costa Rica. Y yo recuerdo un amigo, Ricardo Garzona, un argentino, estando en Celaya, México, en una misión, que íbamos con otro amigo y como que se perdió en cuanto a la salida que tenía que tomar y le dio como 3 vueltas a la glorieta. Y él dijo ahí espontáneamente, hay gente así, hay jóvenes así, hay personas así que le están dando vueltas a la glorieta y no definen nada en su vida. Y decía este amigo, toma alguna de las salidas, toma alguno de los caminos, pero toma alguno. Sí. Llega un momento en la vida en que hay que tomar un camino, una determinación. Y el Señor es bueno, Él quiere que tengas sueños, anhelos, metas. Siempre ponlos dentro de su plan y ten a Jesucristo como el centro de tus proyectos, para que sea un proyecto cristiano. Amén. Creo que sí es algo muy importante lo que acabas de decir, de verdad. No darle vueltas a la glorieta y tomar decisiones. Y cuando venías precisamente aquí a Cuernavaca, dijiste algo muy importante que aquí en lo personal quedó muy marcado. Jesús potencializa tus decisiones, ¿no? Creo que es algo muy, muy, muy cierto. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias. Quisiéramos seguir platicando. Yo creo que sí va a quedar pendiente la segunda sesión, segundo momento. Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu prédica. Sí, 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 claro. Muchas gracias, brother, ¿no? Creo que es de mucha bendición para todos los que pues van a escuchar. Tú sabes, ¿no? Que el podcast es atemporal, entonces esto queda para la posteridad y yo creo que para cuando ya te canonicen, brother, y escuchen este momento, pues incluso va a ser una reliquia digital, ¿no? Sin duda, amigo. Pues bueno, muchísimas gracias, Javier. Pues nos despedimos de todos. Gracias a todos. Gracias a todos por escuchar su podcast de Hechos 2. Nos vemos. Nos vemos en la que sigue, hermanos. Dios Nos vemos les en la bendiga. próxima. Sale, Javier, nos vemos. Bendiciones.